espero que os hagáis un café o algo, porque vais a estar aquí un buen rato. O sea, os aviso. Buenas, soy Yosodaemon y hoy os traigo uno de los vídeos que más me pedís. Y la última vez que lo hice, porque lo intentaba hacer cada año, pero la última vez que lo hice fue hace más de año y medio. Así que aquí está el tan esperado vídeo de cómo leer Cazadores de Sombras. Según pasan los años, Cassandra Clare va aumentando el universo de Cazadores de Sombras, pero a día de hoy ya está, parece ser, todo cerrado, más o menos todas las fechas cerradas, y más o menos podemos saber cuándo terminará, y el orden de lectura, que es muy importante, ya está bastante establecido, así que creo que este será como el vídeo definitivo, si es que no hay más cambios, señorita Clare, que a usted le gusta cambiarlo todo mucho. Vale, he cambiado la luz y creo que va mejor. Voy a empezar por comentaros, bueno, ¿quién es Cassandra Clare? Es una autora estadounidense a la que le gusta la fantasía, que antes escribía fanfictions de Harry Potter y que saltó a la fama con Ciudad de Hueso, su primer libro, en 2007 en Estados Unidos, ¿vale? Se publicó en esa fecha en Estados Unidos y llegó más tarde al resto de países. Más tarde, en plan, semanas, meses, años, pero bueno, el primer libro al menos está en un montón de idiomas. Como os comento, el primer libro de Cazadores de Sombras, que dio pie a The Shadowhunters Chronicles, que es como se llama en inglés todo el universo, es Ciudad de Hueso. Se publicó el 27 de marzo en Estados Unidos y es la primera parte de una trilogía que después se amplió a 6 libros, pero en un principio era una trilogía. Este es el primer libro que tenéis que leer. Un año y un día más tarde, el 28 de marzo de 2008, se publicó la segunda parte de Cazadores de Sombras, Ciudad de Ceniza. En esta portada tenemos a Jace, en la primera teníamos a Clary, y es la continuación directa de Ciudad de Hueso. Este es el segundo libro que tenéis que leer porque es la secuela natural de la primera parte. El 24 de marzo de 2009 se publicó la tercera parte de la trilogía original, ¿vale? Porque ahora os comento qué pasó con la trilogía original, que es Ciudad de Cristal. Este libro en su momento era el más gordo de Cassandra Clare y era el que concluía con la trilogía original. Sin embargo, podemos ver al final algunos guiños a personajes de una saga que vino después y que es la que hay que leer. Estos 3 libros que os acabo de enseñar son los que tenéis que leer sí o sí para meteros en el mundo de Cazadores de Sombras, ¿vale? Primero, segundo y tercero. Pero después la Cassandra Clare se volvió loca del coño y dijo, mira, van a ser 6 libros y encima vamos a hacer una trilogía precuela. Entonces, no tenéis que leer el cuarto libro de la saga de Cazadores de Sombras después de haber leído este, sino que tenéis que leer este que os voy a enseñar ahora. Ángel Mecánico, que es el primer libro de Cazadores de Sombras, Los Orígenes. En inglés esta saga se llama The Infernal Devices, al igual que Cazadores de Sombras, la saga original se llama The Mortal Instruments, ¿vale? Que en España se han cambiado todos los nombres. La cosa es que después del tercer libro tendríais que leer este. Nos mete de lleno en una historia del Londres victoriano con unos cazadores de sombras en un mundo muy steampunk, y gracias a este libro entenderemos el siguiente. Y el siguiente libro es Cazadores de Sombras 4, Ciudad de los Ángeles Caídos, ¿vale? Es muy importante que leáis Ángel Mecánico, que sé que hay mucha gente que no lo ha hecho, pero este es el orden de publicación y es el orden que Cassandra Clare siempre recomienda, así que es muy importante que leáis antes Ángel Mecánico que este, porque hay muchos detalles pues de que no vais a enterar, sino básicamente. En el mismo año que se publicó este cuarto libro que os acabo de enseñar de la saga original, se publicó la secuela de Ángel Mecánico, que es Príncipe Mecánico, Cazadores de Sombras, Los Orígenes 2, Príncipe Mecánico. Es un poco más gordo, es buenísimo. O sea, bueno, no os estoy hablando de lo buenos que son los libros, pero son todos buenísimos, ¿vale? O sea, son increíbles, sobre todo la saga de Los Orígenes. Este libro es la secuela directa de Ángel Mecánico y deberíais leerlo antes del quinto de la saga. Después de Príncipe Mecánico tenéis que leer este libro, es Cazadores de Sombras 5, Ciudad de las Almas Perdidas, la continuación directa del cuarto de Cazadores de Sombras, uno de los mejores libros de Cassandra Clare, que son todos buenísimos, ¿vale? Y ahora os comento cosillas, ¿vale? Voy a hacer un paréntesis. Este libro que os acabo de enseñar se publicó en 2012 y en 2012 se publicó otra cosa que, bueno, pues es diferente. Y es que se empezaron a adaptar los libros de Cazadores de Sombras, Los Orígenes, al formato manga. Y aquí en 2012 se publicó el primero de todos ellos. Es Ángel Mecánico realmente, o sea, la adaptación es pues el libro de Ángel Mecánico en formato manga, no tiene más. Y pues nada, de interés que sepáis que se publicaron los mangas entre 2012 y 2014. El año siguiente, en 2013, es cuando todo el mundo de Cazadores de Sombras empezó a expandirse muchísimo. Todavía me quedan 2 libros por deciros para terminar la saga de Los Orígenes y la saga original, pero como os digo, en 2013 empezaron a pasar muchas cosas. Entonces, por orden cronológico, en 2013, en enero, se publicó este libro. Es un libro que os podéis saltar perfectamente. Se llama Shadowhunters and Dawnworlders,
bueno, ya me estoy liando. A Mortal Instruments Reader. No pertenece a la saga de Cazadores de Sombras, no pertenece al universo canónico de Cazadores de Sombras y no está escrito por Cassandra Clare. Está editado por Cassandra Clare porque es una colección de relatos de otros autores y autoras sobre el universo de los Cazadores de Sombras y de los subterráneos. Es decir, podéis ignorar esto porque es simplemente una ampliación, pero ya os digo que no es canónica. Entonces, lo que pasa aquí no tiene ningún tipo de relevancia ni ningún tipo de peso en el resto de libros de Cazadores de Sombras. Podéis olvidaros de ello, pero os lo quería contar para que si lo encontráis por internet no me digáis en plan, oye, ¿y este libro? Pues para que sepáis, es un libro que no sirve para nada, básicamente. Cronológicamente, en marzo tuvimos la conclusión de la trilogía de los Orígenes, Princesa Mecánica. Aquí está. Con este libro concluye la trilogía de los Orígenes. Vais a llorar mucho cuando lo leáis, es una pasada. Y tenéis que leer este libro antes de terminar la saga original, que sé que os puede costar porque lo hemos dejado en el quinto libro, o sea, todavía queda el sexto de la saga original. Pero tenéis que acabar antes los Orígenes que acabar la saga original. Es que os pueden fastidiar muchísimos detalles, así que, bueno, acabáis los Orígenes y seguimos. Seguimos porque de marzo de 2013 viajamos a agosto y en agosto se estrena la película de Cazadores de Sombras. Es una película que no triunfó en taquilla, no triunfó en crítica y la verdad que no triunfó mucho entre los fans tampoco, así que podéis verla, pero ya os aviso que deberíais verla cuando hayáis leído unos cuantos libros de la saga, porque spoilean varios libros de la saga, en plan, es la peli del primero pero spoilean el tercero si no me equivoco, o sea que deberíais leer los libros y luego ver la película y ya está. Continuamos cronológicamente y en octubre se publicó la adaptación de Príncipe Mecánico en manga, simplemente pues eso, Príncipe Mecánico adaptado en manga. Y en octubre salió el primer libro extra del universo de Cazadores de Sombras. Os digo esto, es importante, ¿vale? A partir de ahora va a haber muchos libros extra. Os voy a ir diciendo si deberíais leerlos si no, pero ya os voy avisando de que va a haber un montón de libros que no forman parte de una saga y que pueden aportar diferentes informaciones al universo de Cassandra Clare. Total, que en octubre se publicó el primer libro extra, como os he dicho, de Cazadores de Sombras. Es un libro que no aporta nada realmente a la historia, pero sí que está bien que lo leáis. Es The Shadowhunters Codex, ¿vale? Este es el libro, digamos, que leen en la saga como el códex para descubrir pues todo el universo, en plan los demonios, las runas y demás. Entonces realmente es como una especie de guía para fans, ¿vale? Que podéis encontrar, pues no sé, un montón de cosas, pero es muy entretenido, muy curioso. Si os está gustando la saga, yo me leería este libro. Si no recuerdo mal, no contiene muchos spoilers, pero bueno, si sois fans, pues yo me lo cogería porque está interesante, está ilustrado y tiene un montón de cosas y tenéis todas las runas explicadas y demás. Desde octubre hasta el año siguiente, 2014, en mayo no tuvimos nada de Cassandra Clare, ¿vale? Y lo que tuvimos en mayo fue la conclusión de la saga original. En este momento el libro más gordo de Cassandra Clare es Cazadores de Sombras 6, Ciudad de Fuego Celestial. Es el libro, como os digo, que concluye con la saga original y también concluye, digamos, con algunos aspectos, bueno, digamos no. Vamos a ver, os lo digo así claramente. Princesa Mecánica acaba con un final que solo podéis entender y llegar a una conclusión si leéis este libro. Es decir, si por ejemplo por algún casual habéis leído solo los Orígenes y no habéis leído Cazadores de Sombras, la saga original, deberíais leer Cazadores de Sombras, la saga original, porque aquí tenemos la respuesta al final abierto de Princesa Mecánica, ¿de acuerdo? Seguimos y estamos en julio de 2014, se publica la conclusión en manga de la trilogía de los Orígenes. Es Princesa Mecánica en versión manga. No os he contado una cosa que pasó en 2013 y os lo voy a contar. ¿Qué pasó en 2013? Pues Cassandra Clare y unas amigas empezaron a sacar historias cortas de Magnus Bane. ¿Por qué no os lo he mencionado antes? Porque este libro, como os he dicho que en 2013 empiezan a salir muchos extras, es el primero de 3 que hay de momento, que son relatos cortos que publica Cassandra Clare con la ayuda de otras escritoras y escritores y que más tarde se publican en formato papel. ¿Qué pasa? La publicación oficial de estos libros es cuando sale en papel, porque es cuando están todos los relatos reunidos en forma de novela. Entonces en 2013 este libro no existía, pero sí existía en 2014. El 11 de noviembre de 2014 salieron a la venta estas historias juntas, así, en libro. Este está en español, ¿vale? O sea, todos los que os esté enseñando en español es que están en español. Cazadores de Sombras, las crónicas de Magnus Bane, Cassandra Clare junto a Sarah Rees Brennan y Maureen Johnson, un compendio de relatos de Magnus Bane. Este libro es uno de los extras que sí que 100% os diría que leyerais. ¿Por qué? Porque durante las
sagas de Cazadores de Sombras que hemos tenido hasta el momento, Los Orígenes y Cazadores de Sombras normal, o sea, ya los 9 libros principales, digamos. Hemos tenido un montón de apariciones de Magnus Bane, un montón de secretos que él no ha contado, y en este libro se cuentan, y aparte de eso, hay ciertas escenas que aquí se cuentan, que en los libros se comentan y no se saben del todo, entonces aquí soluciona las dudas de algunas de las grandes preguntas de las sagas que os he comentado. No sé si me estoy explicando bien porque me estoy haciendo yo a mí mismo un lío. Y ahora vamos a hacer un paréntesis para decir que en este momento Cassandra Clare, finales de 2014, publica un libro que no es de Cazadores de Sombras, está coescrito con Holly Black, que es otra autora y amiga suya, y esto os lo estoy diciendo porque mucha gente piensa que estos libros pertenecen al universo de Cazadores de Sombras, y para empezar son libros middle grade que están enfocados no a adolescentes sino a personas de 10 años más o menos. Estos libros se llaman Magisterium, este es el primero, La Prueba de Hierro. El primero, como os digo, salió en 2014 y desde entonces ha salido uno de manera anual. El Guante de Cobre en 2015, La Llave de Bronce en 2016, La Máscara de Plata en 2017 y en 2018 se ha terminado esta saga de 5 libros coescrita con Holly Black, pero en español aún no ha salido, ¿vale? Os dejo aquí la portada. En español saldrá publicada el primer trimestre de 2019, por si seguís la saga. Yo sí la sigo y es muy buena, pero ya os digo que no tiene nada que ver con Cazadores de Sombras. Y terminamos el paréntesis, podemos continuar con Cazadores de Sombras, que realmente no vamos a continuar, porque es que ¿sabéis qué pasó en 2015? Que no hubo libro de Cazadores de Sombras. El único libro que publicó Cassandra Clare fue el libro de la saga Magisterium que os acabo de enseñar, y anunció un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto de novelas extra que, como os he comentado, ya es bastante común a partir de 2013 en el mundo de los Cazadores de Sombras, y anunció Tales from the Shadowhunter Academy, una serie de relatos cortos publicados de manera mensual que Cassandra Clare coescribía con compañeras suyas. Se publicó finalmente en papel al año siguiente, en 2016, así que ahora vamos a 2016 y os enseño lo que sacó esta señora. Para empezar, en 2016, el 12 de enero, se estrenó la serie Shadowhunters. Se estrenó en ABC Family, que ahora el canal se llama Freeform, pero podéis verlo en Netflix de manera internacional, ya que Netflix adquirió los derechos de distribución de manera global. Por lo tanto, si queréis ver Cazadores de Sombras adaptada a serie en vez de película, tenéis un total de 3 temporadas, aunque quedan unos capítulos de la tercera que se emitirán a principios de 2019, ¿vale? Eso, importante, porque creo que es importante hablar de las cosas que no sean solo libros, porque si estamos hablando del universo de Cazadores de Sombras, igual os interesa leer los mangas, los cómics o ver la serie, ¿no? Entonces yo lo comento. En 2016 os avanzo que comienza una nueva saga de Cazadores de Sombras de Cassandra Clare, pero antes de sacar el primer libro de esta nueva saga, sacó un libro extra que no es muy importante, pero nos avanza cosas muy interesantes, porque es un libro guía sobre los personajes de todas sus sagas, las escritas, las que está publicando y las que va a publicar. Por lo tanto, en este libro tenemos personajes de sagas que empezaremos a ver dentro de unos años, ¿vale? Muy interesante porque podemos ir sacando datos, apellidos, fechas y podemos ir cuadrando teorías. Este libro se llama Unillustrated... ¡Ay, hay un bicho! Este libro se llama An Illustrated History of Notable, o como se pronuncie, Shadowhunters and the Knights of Downworld. Perdona. Os lo enseño así rápidamente, sin hacer mucho spoiler. A ver, espera, ¿cómo os lo enseño? Así. ¿Vale? Como veis, pues muchos personajes y ya está. Si lo queréis, compradlo porque... ¿vale? Tenéis link en la cajita de descripción con todos los libros de Cazadores de Sombras juntos, ¿vale? Para que lo hagáis fácil, en plan, cogerlos. Este libro a mí me encanta, y cuando estoy leyendo los libros de Cazadores de Sombras voy a buscar a ver, en plan, físicamente cómo son y todo eso. Como os he dicho, después de este libro llegó la nueva saga de Cazadores de Sombras. La esperábamos como agüita de mayo, se publicó el 8 de mayo en inglés, llegó más tarde en español. Yo os enseño la edición en español, ahora os enseño la versión en inglés, pero que sepáis que está en español. Es Cazadores de Sombras Renacimiento, primer libro, Lady Midnight. Es muy gordo, ya os digo que esta es la saga más gorda, más extensa de Cazadores de Sombras por el momento. Es una saga que se sitúa 5 años después de los eventos sucedidos en la saga de Cazadores de Sombras original, si no me equivoco, sí, 5 años. Estos personajes se nos han introducido en Ciudad del Fuego Celestial, que es el último libro de la saga de Cazadores de Sombras. Por lo tanto, cuando acabéis Cazadores de Sombras, se va a cerrar con
el principio de otra historia, ¿vale? Yo os aviso para que no os indignéis. El inicio de otros personajes, que si queréis saber cómo continúan, es aquí. ¿Qué pasa en este libro también? Bueno, en esta saga en general. Que aparecen todos los personajes que ya conocemos de las anteriores sagas. Sale Magnus, sale Alex, sale todo el mundo que conocemos, ¿de acuerdo? Me parece muy interesante a nivel de fan poder ver lo que le ha pasado a los personajes que me gustan 5 años después. Y esto tiene secuela y es el inicio de una trilogía, que no sé si lo he dicho. Esta es la versión en inglés, Lady Midnight. Muy bonita, porque yo ya llegó el punto que me compraba los libros en muchas ediciones. Ahora os enseño todas las ediciones que tengo, porque porque ya dije, yo ya fan para siempre. Os he comentado que en 2015 Cassandra Clare empezó nuevos relatos publicados de manera mensual y que se publicaron en 2016. Así que a finales de 2016 tuvimos la suerte de tener en papel Tales from the Shadowhunter Academy. Lo siento, no está en español, no hay noticias de que se publique en español de momento, hay que insistir a las editoriales. Cuando se publicó este libro yo flipé porque era súper largo, o sea, los relatos son súper largos. De hecho, este libro es uno de los que más me gusta de todos Cazadores de Sombras y ni siquiera es un libro, es como muchos relatos, ¿vale? Aunque en este caso son relatos que tienen coherencia en el tiempo, ¿vale? Importante. Este libro está coescrito con Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson, que son las tres que escribieron el libro de Magnus, y también se une Robin Wasserman. Os digo que os lo estoy diciendo por orden cronológico porque que leáis este libro después de este es muy importante, porque aquí hay datos importantes para el siguiente libro que se publica, que es el que os voy a enseñar en unos momentos. El libro es Cazadores de Sombras, Renacimiento, El Señor de las Sombras. Es la continuación directa de Lady Midnight, mucho más gordo también, o sea, esta señora ya escribía muchísimo. Y esta es la edición en inglés, Lord of Shadows, me gusta más el título en inglés. Y nada, pues aquí lo tengo también en inglés para que pues lo veáis. A finales de 2017 nos encontramos con una novedad, y es que Cazadores de Sombras, la saga original, comienza a ser adaptada también en formato manga y se publica la primera parte. Es la novela gráfica de Cazadores de Sombras volumen 1. Al igual que los cómics de Cazadores de Sombras Los Orígenes, está solo en inglés y bueno, pues es en formato manga en blanco y negro. Llegamos al año actual, 2018. Se publica Queen of Air and Darkness. Os dejo por aquí la portada. El libro aún no se ha publicado en español, no se sabe cuál es la fecha. Se publicó de hecho hace unas semanas en inglés, mucha gente ya lo ha leído, y es la conclusión a la saga Cazadores de Sombras Renacimiento. También he de decir que es el libro más largo de Cassandra Clare, con más de 900 páginas, es una burrada. Más o menos a la vez, a finales de año, ha salido esta segunda parte de la novela gráfica de Cazadores de Sombras, ¿vale? Para que lo sepáis. Y a partir de ahora, a final de cada año, va a salir, pues, el siguiente. Y ahora llegamos a la parte más interesante con diferencia de este vídeo y la que más ganas me da, que es próximas publicaciones de Cassandra Clare. Me voy a cambiar de postura y todo, es que me duele la espalda. Llevo 40 minutos grabando. Se me había borrado la nota con toda la información, casi me da un ictus. Vale, vamos a ello. Voy a estar mirando bastante el móvil porque tengo toda la información aquí y es mucha. En 2019 vamos a tener un año muy ajetreado, ya os lo aviso. A partir de 2019 vamos a tener muchas publicaciones de Cassandra Clare y va a ser muy guay, ¿vale? Tengo muchas ganas. El primer libro que vamos a tener en 2019 va a ser el 2 de abril, coescrito con Wesley Chu. Cassandra Clare y Wesley Chu comienzan una nueva saga. Es una saga de Cazadores de Sombras, pero es la primera saga de Cazadores de Sombras para adultos. No está enfocada a adolescentes y contendrá cosas sexuales, porque es una saga, trilogía, que nos va a narrar la historia de Magnus y Alec viajando por el mundo, follando y haciendo muchas cosas. Entonces, el 2 de abril ya os quiero ver comprando y leyendo este libro. Se llama, tenemos portada y todo, The Red Scrolls of Magic, y la saga se llama The Eldest Curses, ¿vale? The Eldest Curses, la saga de Magnus, acordarse. En 2018 ha estado pasando una cosa, lo mismo que con Magnus y lo mismo que con Tales from the Shadowhunter Academy, que es una novela sobre Simon, digamos, y es que durante 2018 cada mes se ha estado publicando una historia coescrita con otros autores de manera online, y en 2019 por fin se publica en papel. Se llama Ghosts of the Shadow Market, es un libro de relatos cortos sobre Jem y otros personajes y tiene muy buena pinta, porque yo estos relatos no los suelo leer independientes, espero a que estén en físico para leerlos, ¿sabes? Así que ya os contaré. Este libro se publica el 4
de junio. Comienza otra nueva saga de Cazadores de Sombras, o sea, en 2019 vamos a tener dos inicios de sagas de Cazadores de Sombras. En noviembre, más concretamente el 19 de noviembre, comienza The Last Hours. Es una saga de la que llevamos sabiendo 5 años, por lo menos, muchísimos años, y es la continuación de Cazadores de Sombras, Los Orígenes. La saga de Londres victoriano, la que había que leer entrelazada con los libros de Cazadores de Sombras normales, pues esa saga. Tenemos portada y todo. Es esta, amazing. Se llama el primer libro Chain of Gold y pues lo vais a tener a finales de 2019. Y como os he dicho, tendremos la tercera parte de la novela gráfica de Cazadores de Sombras pues a finales de año, no hay fecha concreta, entre septiembre y diciembre más o menos. Después en 2020, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a tener las continuaciones de las dos sagas que han comenzado en 2019. Sin embargo, he de decir que Cassandra Clare, aparte de empezar Chain of Gold, ha comentado que en 2019 va a ir publicando una serie de relatos de manera gratuita online, pero el hecho de que sean relatos gratuitos me da la impresión de que no se van a publicar luego en papel, por lo que no os lo he comentado, pero bueno, que sepáis que va a haber como una especie de relatos por ahí boleteando durante 2019. Pero a lo que iba, en 2020 continuamos con The Eldest Curses, que es la saga de Magnus Bane, con la segunda entrega, que se llama The Lost Book of the Wild. Se publicará a principios, mediados de año, antes de verano no, o sea, se va a publicar a principios, ¿vale? Y a finales de año tenemos la segunda parte de The Last Hours, que se llama Chain of Iron. No sé qué me pasa hoy en la boca, que se me da mal el inglés. Y yo hablo muy bien inglés, pero en este vídeo pues se me da fatal. 2021, agárrense que vienen curvas, nenas. Vamos a tener dos conclusiones de trilogía. La conclusión de la trilogía de Magnus y Alec, la conclusión de la trilogía de Last Hours, de el Londres victoriano que ya conocíamos, y aparte una nueva saga de Cassandra Clare, que no de Cazadores de Sombras, os informo. Principios, mediados de año, terminamos la saga de Malek con el tercer libro que se llama The Black Volume of the Dead. Supongo que a mediados de año tendremos la nueva saga de Cassandra Clare, que se llama Sword Catcher. Es una saga de High Fantasy, ¿vale? O sea, es una saga ya no juvenil, digamos, para más adultos, del rollo, para que os hagáis una idea si no sabéis lo que es la definición High Fantasy, Juego de Tronos, ese rollo de fantasía de esta medieval, ¿vale? Pues una saga en la que ya llevo trabajando muchos años y se publicará en medio del año más o menos del año 2021, porque a finales de año, octubre, noviembre, diciembre, tendremos la conclusión de The Last Hours, que es Chain of Thorns. Entonces no va a poder sacar en el mismo trimestre dos libros, así que sacará un libro por trimestre más o menos. A todo esto, si en 2021 no se publica otro libro de Cassandra Clare de relatos, sería el primer año, o sea, sería, a ver, cada 2 años hay un libro de relatos de Cassandra Clare desde 2013, entonces 2021, si no hay libro de relatos, sería la primera vez desde que empezó que no se publica el libro de relatos de manera, ¿cómo se dice cada 2 años? Binual, duonal, ¿cómo se dice? Bueno, me entendéis lo que os quiero decir, ¿no? Así que entiendo que en 2021 tendremos un nuevo libro de relatos, porque en 2022 empieza una nueva saga de Cazadores de Sombras y lo más normal es que saque relatos antes de esa saga, que es lo que ha empezado a hacer en 2013 y lo ha continuado haciendo durante un montón de años. ¿Qué pasa en 2022? En 2022 comienza una nueva saga y esta es la saga más importante de todas. Se llama The Wicked Powers, va a ser una trilogía. The Wicked Powers es una continuación directa, más o menos, pasará un tiempo, de Queen of Air and Darkness, que es la saga esta, por si no os acordáis, la de Cazadores de Sombras Renacimiento. Obviamente tendremos a esos personajes, pero The Wicked Powers es la saga donde todo se va a unir. Los orígenes, o sea, la gente de hace 200 años, gente de hace 100 años, la gente de ahora, todo se va a unir en una saga y va a ser la gran guerra del universo de Cazadores de Sombras. Es la saga más importante de todas, donde vamos a tener a todos los personajes. Cassandra, que lleva muchos años haciendo hype sobre esto, así que esta saga es la que más ganas tengo de leer porque va a ser increíble. Lamentablemente, a partir de 2022 no tenemos fecha de absolutamente nada. The Wicked Power se publicará completa y Sword Catcher, la saga de High Fantasy, de momento tiene 2 libros contratados. Entonces, a partir de 2022 se publicarán estos libros. Mi teoría, os digo, después de ser fan de Cassandra Clare durante 10 años prácticamente y de seguir estos libros y de saber del mundo editorial, es que The Wicked Powers se va a publicar un libro al año, pero el último libro no se va a publicar con un año natural. Es decir, The Wicked Powers lo tendremos... esperad que mire las últimas fechas. Probablemente tendremos The Wicked Powers a finales de año de 2022. Por lo tanto, la segunda parte a finales de año de 2023. Y my guess es que el último de The Wicked Powers se publicará en 2025, no en 2024. Y en 2024 será Sword Catcher 2.
Ese es my guess. Ya veremos si se cumple o no. Y ahora pasamos a la tercera parte del vídeo, que es donde os voy a enseñar las diferentes ediciones de Cazadores de Sombras, por si vais por una librería y decís, ay, estos Cazadores de Sombras, este porque tiene otra portada, lo quiero en inglés, tal, pues eso. Entonces pasamos a la tercera parte del vídeo y ya vamos a acabar. Yo ya estoy, que me duele todo. Los libros de Cazadores de Sombras, las ediciones que os estoy enseñando son las que están publicadas en España, ¿vale? Importante. Luego recibo un montón de comentarios de cómo puedo conseguir este libro en tapa dura. Pues comprándolo en España. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la editorial no publica los libros en tapa dura en ningún otro país que no sea España. En cualquier país de Latinoamérica que Planeta publique, los libros de Cazadores de Sombras están en tapa blanda. Si los queréis en tapa dura, podéis pedirlos en Book Depository o en Amazon, ¿vale? O sea, ya os he dicho que tenéis los links abajo con todo. Pero del primer libro hay dos ediciones en España. Dos ediciones muy diferentes. Porque lo sacaron en edición de bolsillo con otra portada, ¿vale? Aquí se le da más importancia al nombre del libro que a la saga. Y la portada es una fantasía. En esta edición podemos encontrar los 6 primeros libros de Cazadores de Sombras y juntos forman un dibujo en la estantería. Este es el segundo, Ciudad de Ceniza. Este es el tercero, Ciudad de Cristal. Este es el cuarto, Ciudad de los Ángeles Caídos. Este es el quinto, Ciudad de las Almas Perdidas. Y este es el sexto, Ciudad de Fuego Celestial. Una cosa importante es que estos libros en esta edición son más baratos. Importante, valen 6 euros menos, si no me equivoco. Así que si queréis ahorraros un dinero, pues ya sabéis qué hacer. Y os he dicho que en la estantería formaban un dibujo porque es cierto, mirad qué chulo. Son los protagonistas principales de esta saga preparándose para luchar. Shukes. Si alguna vez viajáis a Estados Unidos o a Reino Unido o estáis cotilleando por internet y encontráis una portada súper diferente de Ciudad de Hueso, del primer libro de Cazadores de Sombras, es porque es la edición 10º aniversario, que es esta edición. Yo me la compré cuando viajé a Nueva York. Es una edición que viene con las páginas en dorado y, si no me equivoco, viene con contenido exclusivo. Aparte de que abres y tienes a Clary, otro dibujo. Y bueno, aquí hay más información de la clave y demás cosas, que la verdad que es muy interesante. Hace poco estuve en Argentina, de hecho mi último vídeo es mi blog argentina, por si lo queréis ver, lo tenéis en la i. Y me compré la edición en bolsillo, que esta no existe en España, ¿vale? Es la edición en bolsillo, sin embargo es más grande que la que tenemos de bolsillo en España, ¿vale? Y es con la portada original. Entonces, yo no sé en qué países de Latinoamérica se comercializa. Sé que en Argentina seguro se comercializa esta y habrá otras. Entonces, esta la verdad que me parece muy apañada, es exactamente igual que la española, simplemente que tiene tapa blanda, ¿vale? Y es un poco más pequeña y más barata. Y creo que eso es todo. O sea, bueno, nada así como interés. Tengo aquí City of Heavenly Fire, que es el 6º libro de la saga en inglés, que me lo compré en tapa blanda. A partir de ahí me los empecé a comprar en tapa dura porque no me gustó mucho en tapa blanda. Y también tengo The Bane Chronicles, o sea, las crónicas de Magnus Bane, en la edición de Reino Unido, que es la que no me gusta, es la de Walker Books, ¿vale? Y nada, venía con una historia extra, entonces me lo compré por eso, pero bueno. Y por aquí tengo algo más, pero no quiero que este vídeo dure media hora, y creo que ya dura media hora. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Estaré en comentarios súper atento para leer todas vuestras dudas sobre Cazadores de Sombras, porque no sé si me he explicado bien, yo espero que sí. Pero bueno, os dejo de todas maneras en la cajita de descripción y en un comentario un poco todo resumido, ¿vale? Os voy a dejar simplemente el orden de lectura, la información está en el vídeo, o sea que el comentario pues va a servir para la gente vaga pero que no quiera información, básicamente. Espero que os haya gustado un montón el vídeo, que me haya hecho entender, y nos vemos como siempre el domingo a las 7 en este canal. ¡Chao!